Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal Estación Cabeza. Hoy vamos a estar cambiando algunas, si es que no se me caen, algunas de las vías del ramal de la mina y del futuro puerto. Como pueden ver por acá, estoy usando un trafo de set inicial, ya que por el momento estamos sin presupuesto para continuar con el tablero. Así que vamos a tratar de operar el ramal de la mina con ese control. Pero ya que estoy, entre todas las cosas que me donan ustedes, los suscriptores que apoyan al canal, desde un me gusta, un comentario, de suscribirse, hasta con alguna que otra cosita. En este caso tenemos algunas vías Atlas de bronce, pero para el lugar donde van a estar basta y sobra, ya que en el ramal de la mina va a ser muy fácil hacer reparaciones, ya que está casi toda la vista. Y en las partes donde no se ve hay compuertas, así que vamos a poner estas. Posiblemente, como los cálculos que estuve haciendo, para ponerla exactamente en el mismo lugar, son un poquito más largas, por lo cual se me va a estar separando de la montaña. Eso es bueno, o sea, va a quedar por ahí. No lo voy a llevar tan acá, pero sí lo voy a separar un poquito. Tengo entendido también que las curvas que puse de Lima en su momento son de radio 18 como estas, pero menos, ¿cómo se puede decir? Menos porcentaje de grados, si es que es un término correcto, lo que provoca que con 6 curvitas quede mucho más larga. Por eso seguramente va a haber que hacer alguna que otra corrección más. También tengo este pedacito de recta que me sobró, lo voy a estar instalando acá o del otro lado, no sé dónde puede ser que quede mejor. Y bueno, más que nada, esta parte no sé si la voy a cambiar por el momento, ya veré en un futuro. La parte de las rectas, no tengo muchas rectas, ni siquiera de bronce. Tengo la famosa lima que se dobló, que si no vieron el video, se los dejo por acá arriba. Pero se las muestro, es esta, que tampoco me va a estar alcanzando para hacer todo eso. Y ni hablar que en la parte que la punta esta está toda rota, lo que serían los clavos de vía o los agarres hasta por acá. Así que vamos a ver dónde la puedo instalar. Quizá pongo un pedacito acá para que por lo menos el frente se vea una vía más moderna. Y de costado quedarán estas limas que bueno, una pulidita y a volver a andar. Este ramal hace un montón que no lo uso. Primero porque no estaba terminado, segundo porque no estaba el tablero, que todavía sigue sin estar. Pero se me ocurrió, ya que me sobraba uno de esos transformadores jovistas de set de inicio, ya que el otro lo usamos para el tablerito de prueba. Dije, bueno, provisoriamente lo voy a usar con ese para poder empezar a usar el ramal. Así que sin hacérsela más larga, vamos a trabajar. Bueno, viendo que este le queda por acá inútil, me parece que voy a hacer el cambio en la parte de la boca de túnel y abajo de los puentes, para que esa parte, que es, digamos, la más complicada entre comillas de acceder, quede niquelizada, aunque sea con Fratechi, pero que quede niquelizada.
Así que voy a sacar ese pedacito, meter la mano por atrás, aflojar los tornillos, cortar, medir y todo lo que hay que hacer. Vamos ahí. Bueno, y esto es lo que, para los que no son de Argentina, llamamos un mejoramiento de vía. ¿Por qué mejoramiento? Porque no se cambió en su totalidad, ni se puso todo nuevo. Como han visto a lo largo de este video, se usaron eclisas usadas, valga la redundancia, eclisas usadas, se usaron. Bueno, vías de bronce. Algunas de estas eran usadas, por eso desistí de usar. No, esta estaba buena, aunque un poco pintada, pero había una que estaba cortada al medio y no me había dado cuenta hasta que la apoyé arriba de lo que es el tendido. Por este lado se usó un poco de acero también, ya que no tengo más recta de bronce usada, salvo un pedacito como es este. Pero miren cómo está, todo torcido. Esto es un descarrilamiento asegurado. Por eso desistí. Como les decía, acá hay otro pedacito de bronce. Acá una eclisa usada, un tornillo, todo esto lo vamos a dejar acá en el imán para no perder nada. Acá, como vieron al principio del video, se usó vía Fratecci, que estaba acá arriba, la que se dobló. Al día de hoy, por suerte, esto sigue bien.
Así que ahora vamos a probar un tren. Bueno, acá estamos con esta G22 que ya todos conocen. Vamos a darle cuerda a ver si llega a la mina. Recuerden que va por el ramal secundario, o sea, esta vía de este andén, que es esta vía. Ahí está viniendo, vamos a ver el cruce cómo funciona. Sigue su camino hacia la mina por la vía secundaria. Y acá se frena porque en la Vitrocha por alguna razón no tenemos corriente, pero ese es un tema para otro video. Ahora vamos a probar con algún vagón a ver cómo se cortan. Y ahora para probar nuevamente tenemos este vagón bastante ordinario, sin ofender a la marca que ya ni existe, con ruedas metálicas y peso agregado de recortes de varilla. Este vagón que creo que es Nortren. Los de Nortren me sabrán decir si es de ellos, pero para mí las ruedas y por cómo son los ganchos parecen ser Nortren. Este Fratechi y este que no se va a enganchar. Vamos a ver cómo se... Y bueno, acá estamos. No sé cuánto tiempo pasó de la parte del video anterior, pero hoy, en esta tarde de domingo lluviosa, aunque ahora paró, ya estamos balastando la vía a la mina. Acá ya estamos con la playa maniobras casi al 100%. De a poquito vamos armando por lo menos la parte de acá abajo del tablero. Pero volviendo por acá, como les digo, está balastada esta parte. Estoy viendo que me falta predominancia de negro, va a quedar medio verdoso. Pero como les dije siempre, va a ser una mina de poco, va a ser un ramal de poco tránsito, o va a simular ser eso, un ramal de poco tránsito. Así que esté un poco más verdoso el balasto no sería un problema. Ahora vamos a seguir toda la vuelta. Toda esta vuelta para ya empalmar con esta parte que ya tiene el balasto puesto. Así que ahí estuvimos haciendo un pequeño relieve también. Así que vamos a darle a toda esta parte. Y si se seca, ya vamos a correr un tren. Bueno, ahí tenemos balastada toda la vía o todo el ramal a la mina que nos conduce a la mina. Ya habíamos en otra oportunidad balastado la vía de salida del módulo 1, que es la que tenemos acá a la derecha, la vía principal que todos ya conocen, pero esta es la que vamos a empezar a usar en próximos videos y sobre todo en el Instagram. Suscríbanse al Instagram, que ahí subimos fotos, excelentes fotos para los que quieran ponerla de fondo de pantalla o eso, fotos muy lindas. Y como les digo,
El ramal a la mina en su parte del módulo 2 ya está balastado. Serán algo de... A ver, vamos a... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Redondeamos un 6 metros de vía balastada en este video. La superior ya estaba balastada hace tiempo. Si no lo vieron, busquen los videos, que todo lo que hacemos en la maqueta de estación cabeza siempre lo documentamos, salvo que sea muy repetitivo. Y entiéndase repetitivo a que seguimos haciendo relieves, pero no le dimos tanta cámara para no aburrir. Ya vieron muchos videos de relieve, por eso empezamos a hacer otro tipo de videos. Bueno, y vamos a esperar que esto se seque, que seguramente hoy no va a ser porque sigue lloviendo. Así que vamos a esperar seguramente hasta mañana para poder correr un tren. Así que bueno, mañana probamos con esa Union Pacific. Es una de las joyitas que tenemos. Si no vieron el video de la review, se lo dejo por acá arriba. Vamos a esperar a mañana que seque todo esto y probarlo. Bueno, y para terminar este video, acá vamos a hacer una pruebita con esta GP15, creo que es esto, o GP20. A ver, los que saben más de locomotoras americanas, si me pueden decir. Si no me equivoco, es GP20. Con estas tolvas que pueden ver el video por ahí arriba de la review. Así que sin más, vamos a probar. Por ahora viene bien las vías, tanto las vías como el balasto, porque venimos sin descarrilamientos, que eso es muy positivo. Y cuando llegue acá, al no tener prendido el tablero del módulo 1, se va a cortar la corriente. Y ahí se cortó la corriente porque ya entra este regulador que está apagado, que es de esta vía. Pero la verdad que funcionó muy bien, así que ahora vamos a hacer lo mismo, pero marcha atrás. A ver cómo se comporta marcha atrás. Vamos a darle un empujoncito con la mano, ya que no voy a conectar todo de vuelta. Ahí va con la marcha atrás. Y vamos a ver cómo se comporta yendo al revés. Recuerden que estamos probando tanto la vía nueva o restaurada, como la balastada, que haya quedado bien y que no interfiera en descarrilamiento. La verdad que estas formaciones EV Model son excelentes, muy buen andar. Vamos a acelerar un poquito el motor de la locomotora. Y ahora la vamos a ver salir por la boca del módulo 3. Bajamos un poco la velocidad para no descarrilarla en el desvío. Y llegamos a la playa de maniobras del módulo 3, donde estamos empezando, como pueden ver, a diseñar la parte de trocha angosta junto a la mina. Bueno, parece que el cambio de rieles va a ser todo un éxito. Le falta una capita más de balasto, como hice acá. Uy, casi se me cae el teléfono. Como hice acá,
para oscurecerlo un poco y darle un poco más de finura al balasto, si se puede decir así. Pero este video se acaba por acá, así que espero que les haya gustado ver los avances que tenemos en el módulo 2. Les comento que vamos a empezar a subir una serie de videos nuevos y estos van a ir tanto en inglés como en español. Seguramente sea una serie de 3 videos donde vamos a explicar tanto el módulo 1, el módulo 2 y el módulo 3. El estado que está ahora, cómo funciona y cuál sería el terminado, digamos, con todo funcionando. Así de los 3 módulos. Esos videos van a salir tanto en español y el mismo video en inglés. Así que no se pierdan todo lo que está por venir en el canal. Que si todo sigue así, vamos a tener Estación Cabeza para el mundo también, hablado directamente en inglés. Los dejo con esta última imagen. Y nos estamos viendo en el próximo video de Estación Cabeza.